Muchas gracias, presidente. Inicio también aclarándole a los ciudadanos que nos acompañan por la televisión y que nos están siguiendo en redes. Ya la senadora Claudia López lo aclaró, pero vale la pena hacerlo nuevamente porque hay un listado que está rodando por las redes donde dice que yo me declaré impedido para participar en este debate y votar esta iniciativa, y no es así. No presenté impedimento, fue un error de la Secretaría. Dicho esto, señor presidente, yo quiero dar, pues, a nombre del Partido Cambio Radical unas inquietudes, pero pues no vamos a anunciar todavía una votación en bloque del partido, eso lo decidiremos seguramente en un rato. Yo tengo interés e intención de acompañar esta iniciativa, pero a pesar de eso tengo preocupaciones en algunos aspectos que voy a profundizar. Ya lo mencionó un poco por encima el senador Roy Barreras, y es un tema que seguramente los que nos ven en televisión también saben, fue el gancho a través del cual, senador Benedetti, lograron muchas veces que se firmara esta propuesta, y es que a la gente la abordaban en la salida del Transmilenio, del bus, de lo que fuera, a decirle, firme aquí para que le bajemos el salario a los congresistas, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo nosotros también acá en la bancada. Sin embargo, cabe aclarar, señor presidente, que eso se puede lograr de dos maneras. El salario de los congresistas lo establece una ley que establece la base del salario de los congresistas, que es una ley de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional, del Ejecutivo. Y el salario de los congresistas también se define por el mecanismo de aumento del mismo que tiene cada año. Y eso se hace según lo establece el artículo 187 de la Constitución. Entonces hay dos caminos eventualmente para bajar el salario: o bien se cambia la ley que genera la base, o se cambia el mecanismo de aumento para frenarlo y congelarlo, como inclusive lo han planteado aquí varios senadores. Lo que nosotros encontramos al analizar esto es que ninguno de estos dos mecanismos o caminos para resolver este problema se puede lograr a través de la consulta popular. ¿Por qué lo digo? Si uno revisa la ley 1757, que es la que ha mencionado la doctora Claudia López y el doctor Navarro como base para realizar esta consulta popular, en su artículo 18, y los invito a los que estén en su casa viendo esto, entren a internet y lean. Dice el artículo 18, no se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas populares ante el Congreso, las asambleas, los consejos o las juntas administradoras locales sobre las siguientes materias. Y dice, A, las que sean de iniciativa exclusiva del gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes. B, presupuestales, fiscales o tributarias. Y luego menciona otras, pero las que son relevantes en este caso son esas dos primeras. Entonces, por consulta popular, modificar la ley que establece la base del salario de los congresistas no se puede, según la ley que regula las consultas populares. Y, como lo dijo el senador Barreras, el artículo 50 de la ley 134, que no fue derogada por la 1757. La 1757 lo que hizo fue complementarla y modificar algunas cosas, pero no derogarla. Establece en su artículo 50 que no se puede reformar la Constitución vía consulta popular. Entonces el segundo camino, que es cambiar el mecanismo por el cual se logra el aumento, se hace el aumento del salario de los congresistas, tampoco se puede por consulta popular. Entonces este punto me genera una gran preocupación, porque yo digo, el espíritu de la consulta lo acompaño. Buscar que la ciudadanía se comprometa a participar para exigir que se avance en la implementación de unas normas anticorrupción. Pero el objetivo fundamental de lograr que eso se apruebe por este mecanismo, por lo menos en este punto, no se puede. No es una leguleyada, es que está en la ley y está en la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eventualmente después de expedida una norma no llegue la Corte Constitucional a decir tiene un vicio en su origen porque por consulta no se podía lograr? Me preocupa, además teniendo en cuenta la cifra que mencionaba el senador Barreras de los 293.000 millones de pesos. Entonces hay que aclararle a la gente si esto sí se puede o no. Mi interpretación es que no se puede. Segundo punto, que tiene que ver con el
el del aumento del salario de los congresistas por cuenta del artículo 187, y es limitar el número de periodos que puede estar una persona en una corporación pública. Eso es general, senador Benedetti, una nueva inhabilidad. Una persona que ya ocupó 3 periodos no puede aspirar nuevamente. Y las inhabilidades están en el artículo 179 de la Constitución. Entonces estaríamos reformando la Constitución, lo cual, como dije hace un rato, no se puede por esta vía. Esto, sumado a la inquietud que surge, aunque puede ser debatible, sobre el hecho de que esta consulta toca el tema que yo comparto, que hay que lograr que sea no optativo, no parcial, sea general, de los presupuestos participativos y la participación ciudadana en la definición presupuestal. Pero eso toca también el tema presupuestal, y como lo leí hace un rato, la ley que regula la consulta popular dice no se pueden someter a consulta popular ante el Congreso temas que tengan que ver con las materias presupuestales, fiscales o tributarias. Entonces esto para mí sí deja una preocupación que debe ser aclarada para que los colombianos sepan realmente qué van a votar. Primero, que sepan qué fue lo que firmaron y si lo que firmaron se puede. Y si no, qué es lo que van a votar. Yo creería que en estos aspectos deberíamos ya trabajar al tiempo en un plan B, en lograr, bien sea a través de un referendo o de una reforma constitucional en el Congreso, o eventualmente de otra herramienta de iniciativa legislativa, lo que sea sujeto de ese mecanismo, para que no quedemos esperando a una frustración de que los colombianos esperaron que a través de ese mecanismo íbamos a lograr unas cosas que después no se logran. Eso sería lamentable. Entonces yo quiero llamar la atención sobre eso. Y a raíz de la intervención del senador Roy Barreras, me quedó a mí en la mente una cosa. Senador Barreras, yo tuve la oportunidad de estar presente en varias reuniones de un grupo que se llama el Grupo de Trabajo contra la Corrupción de la OSD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un grupo bastante especial, bastante distinto a toda la diplomacia que yo he conocido y he visto, porque la diplomacia es muy respetuosa, muy tranquila, muy de adjetivos elogiosos, etc. Los instrumentos que tiene la OSD son distintos. Son instrumentos donde sientan a los países, los vigilan, revisan qué están haciendo, los ponen, digámoslo así, en la picota pública cuando no hacen lo que deben hacer. Y yo presencié casos donde, por ejemplo, países como el Reino Unido o Estados Unidos revisaba las normas anticorrupción de Francia y hacía una evaluación en varias fases: primera fase, segunda fase, tercera fase. En la primera fase miran a ver si las normas están bien, si existen, si no, si les falta algo. En la segunda miran, bueno, y esas normas tienen las herramientas, los recursos para poderse implementar, o son solamente papel que aprobaron en esos congresos. Y la tercera fase es, bueno, ¿y qué han hecho con esas normas? Y en el caso de Francia, por ejemplo, yo vi cómo dijeron, han avanzado en las normas, tienen herramientas, pero no recuerdo en cuánto tiempo, algo así como que en 10 años, ¿cuántos casos de corrupción internacional ha sancionado Francia? Y Estados Unidos dijo 2 casos o 3 casos. ¿Cómo así que solamente ha habido 2 o 3 casos de corrupción internacional? Estados Unidos mostraba más de 70, 80 o 100 casos en los últimos 3 o 4 años. Entonces, este tema anticorrupción, usted lo mencionaba, nos lleva a pensar, claro, tenemos muchas normas, tenemos un arsenal de normas, pero muchas no se aplican, muchas no se utilizan, muchas no se tienen en cuenta, muchas no se respetan. ¿Qué podemos hacer para que sí se respete? ¿Qué nos falta? Usted mencionaba reforma política, sin lugar a dudas es un tema fundamental. ¿Cómo se financia la política? ¿Cómo se elige el Congreso? Los concejales, los diputados, los presidentes, los alcaldes, los gobernadores. ¿Cómo funciona eso? Ahí está el eje, el corazón de donde se origina la corrupción. Eso hay que atacarlo. Eso hay que atacarlo. Y también, como usted dice, y lo mencionaba en el ejemplo que les hacía de la OSD, cómo lograr que unas leyes que existen, que tengan herramientas y que se apliquen. Y en eso juega un rol fundamental el aparato judicial. ¿Cómo logramos que el aparato judicial tenga las herramientas, tenga la independencia para realmente investigar y sancionar la corrupción? En el debate que yo planteé la semana pasada aquí, donde mencioné varios casos de corrupción, yo mencioné cómo
muchos órganos de control habían conocido muchos de esos casos. Y el 90% o más de los casos archivados. No pasa absolutamente nada. Entonces, la ley está, existe. En muchos casos, seguramente esta propuesta va a buscar resolver algunos vacíos, en algunos aspectos, en otros tal vez no. Pero, ¿qué hacemos para que no se quede ahí? Porque eso es una nueva frustración para los colombianos. Hombre, gastamos 300.000 millones de pesos o 290.000 en una consulta que no logró todo lo que logró y que logró lo que logró, tampoco se va a aplicar porque es que no hay las herramientas para aplicarlo. ¿Qué hacemos? Yo, repito, comparto el espíritu de esto. Hay un punto que me parece, y se lo mencioné a la doctora Claudia López, que hay que revisar también, que me preocupa. Usted mencionó el tema de los pliegos tipo. Hay estudios que indican que los pliegos tipos pueden ser buenos para prevenir la corrupción en algunos casos, pero en otras pueden favorecerla. ¿Por qué? Porque cuando hay reglas claras para los que van a participar en un proceso, puede llevar a fenómenos de colusión, de cartelización, de gente que participa en un proceso y se ponen de acuerdo, porque ya saben cómo son las reglas. Y dicen, este país van a dividir en 5 distritos o en 5 zonas la licitación que van a hacer para X o Y motivo. Pues usted participe allá, yo acá, yo allá, ya sabemos cómo son las reglas, ya tenemos claro cómo van a ser, son pliegos tipo, y se cartelizan. No digo que eso lleve a satanizar per se los pliegos tipo, no, en algunos aspectos de obra pública pueden ser positivos, pero ojo, tampoco son la solución definitiva para toda la corrupción. Pueden ser un elemento que requiere alguna otra medida adicional para prevenir la cartelización y la colusión en algunos procesos de contratación del Estado. Entonces yo, presidente, quería dejar eso como elementos para el debate. Repito, el espíritu me parece interesante, lo acompaño, pero creo que hay que aclarar las dudas que tenemos, aclarar esos aspectos, decirle a la ciudadanía lo que sí se puede hacer a través de este mecanismo y lo que según la ley y la Constitución no se puede hacer para que logremos el objetivo y no llevemos a los colombianos a una frustración, porque eso sería pues lamentable que el Congreso, que todo el aparato político del país se una para hacer una consulta anticorrupción que no cumpla con algunos aspectos que tiene planteados como objetivos en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias, presidente.